Pues sí, hoy voy a estar hablando de un texto que cuando recibí el mensaje esta mañana, me gustó porque tiene que ver con una orden que dio Jesús. Es un relato que aparece en 3 de los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Juan. Y hoy, en obediencia a esa orden de Jesús, dice que recordáramos y habláramos de esta mujer allí donde fuera predicado el reino de los cielos o el evangelio. El título de hoy es rendición total. Diga conmigo, rendición total. Hablábamos el domingo de guerra, yo hoy voy a hablar de rendición total al Espíritu Santo de Dios, por supuesto. Marcos capítulo 14, versos del 1 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de 1 año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, como aquí en Tenerife, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y hoy vamos a recordar y hablar lo que sucedió en aquel lugar. Primero, es sorprendente porque los evangelistas, los 3, nos sitúan en el tiempo. La semana que Jesús iba a ser entregado, apenas unos días antes, 2 días antes de aquella Pascua de Jesús, donde luego fue traicionado y fue llevado al Calvario. Había una tremenda convulsión espiritual. Jesús estaba ahí presente y estaba todo revolucionado espiritualmente hablando. Había una confabulación secreta de los fariseos, del consejo religioso de aquella época, de grupos sociales, aún políticos, en contra de Cristo. Había un movimiento oculto, estaban planeando cómo atrapar a Jesús, cómo acabar con Él, pero que dice, como había tanta gente que lo seguía, tenían miedo que hubieran tumultos, que hubieran protestas, que hubieran cosas, y estaban mirando la manera, había como una confabulación secreta. Y ellos establecieron como una hoja de ruta, decimos, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a esperar a que pase la Pascua, cuando pase la Pascua la cosa se tranquilice, lo acechamos y antes de que vaya de nuevo a Nazaret o vuelva a Galilea, ellos estaban estudiando todo esto, la manera de atrapar a Jesús. Y no solamente a Jesús, sino que habían decidido que también tenían que matar a Lázaro. Asesinamos también a Lázaro porque Lázaro resucitó de los muertos. Hay mucha gente que le está contando su experiencia y toda esa historia, vamos a matarlos a los 2. Eso es lo que habían acordado. Y yo creo que tenemos que ser avispados y entendidos en nuestra vida personal, porque hay fuerzas que operan contra nuestra vida. Hay cosas que suceden hasta alrededor y no podemos ser tan ingenuos. Hay propósitos que tratan de sacarnos del propósito divino y tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo en nuestra vida, de las cosas que suceden y ver qué nos está acercando a alejarnos del propósito divino. En ese contexto, hubo una mujer que vio más allá de lo que veían los propios discípulos. Y yo quiero que de alguna manera le digamos al Espíritu Santo, queremos ver cómo se desarrolla el mundo espiritual, queremos ver verdaderamente lo que se nos está hablando.
Hablamos de tiempos de avivamiento, hablamos de despertar, hablamos de cosas como, yo digo, a veces lo asimilo, cuando Jesús llevaba semanas diciéndole a los discípulos, vamos a ir a Jerusalén, va a pasar esto, no se asusten, hay que estar preparados, hay que ser fuertes, hay que echar para adelante, va a pasar esto, me van a ver en la cruz, yo voy a resucitar, no tengan miedo, no esto, no lo otro, contándoles todo. Y resulta que parecía que ellos estaban en otra onda, ellos estaban a sus cosas, ellos estaban pensando, bueno, esta Pascua la pasamos aquí, y luego la fiesta de los panes sin levadura que vamos a hacer, estaban pensando en el día a día, estaban pensando, bueno, y ahora cuando venga el verano, se acabará lo del COVID, ya podré al fin viajar, me voy a ir a Australia, me voy a hacer esto, ¿qué hago esto? Y estamos pensando, dices tú, pero a veces no estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Por eso tenemos que ser conscientes de ello. Lo segundo es que el texto nos ubica en un lugar. Dice que ellos estaban en Betania. Mire, Betania, una aldea que estaba en el mismo monte de los Olivos, en la ladera del monte, una pequeña aldea. Era el hogar de Lázaro, de Marta, de María, ¿se recuerda? Hemos hablado de ellos en alguna ocasión, que eran amigos íntimos de Jesús. El nombre Betsani, que usted vea Betania como Belén o Betlehem, Bet es casa. Belén es casa de pan o Betlehem. Y Betsani es casa de dátiles o casa de frutos. Algunos dicen que tiene que ver con aflicción, pero el texto arameo dice que era casa de fruto. Y Betania se consideraba la casa allí de Jesús, la residencia de Jesús, cuando él se acercaba a Judea o a Jerusalén. Recuerdo, una vez hablamos de Capernaum, en la zona de Galilea, donde él residía, y cuando él iba a Jerusalén, él se quedaba en esta aldea de Betania, donde conocía a tanta gente que abría sus puertas, no solamente a él, sino a sus discípulos. Era como su hogar, su segunda residencia, por así decirlo. Especifica más el texto, dice que en la casa de Simón, un hombre que había sido leproso, por supuesto ya era sano. Entonces, todo el contexto nos habla a nosotros de conocer el tiempo histórico y espiritual que estamos viviendo. Abrir de una vez los ojos y ser conscientes y ver más allá de donde Dios quiere llevarnos, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y no agarrarnos tanto a las cosas que como los discípulos en este momento estaban sucediendo. Ellos no estaban pensando en el plan que estaba ya Dios diciendo, va a pasar esto, vamos a hacer esto, va a suceder esto, va a suceder lo otro. Ellos parece que estuvieran en otro lugar. El Espíritu Santo nos ha estado hablando los últimos meses, el tiempo, avivamiento, despertar, intimidad, Espíritu Santo, la palabra, y nosotros quizás estamos todavía, claro, eso lo sabemos, eso siempre lo hemos sabido. Quizás algo de esto, ¿no? Entonces, conozca el momento histórico que usted está viviendo. Usted tiene que ser consciente de su realidad espiritual, de su realidad social, de su realidad en el interior, en el alma. Cuando hablamos de todo esto, hablando el domingo también de Gedeón, de cómo tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. El tener claro dónde estamos ubicados. Si decíamos que es casa de frutos, ¿qué frutos estamos dando? ¿Cómo está siendo nuestra vida? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Era como la de Marta, la de Lázaro, la de María, íntima? Entonces, todo esto tenemos que estar en el fondo de todo el contexto. Claro que no podemos ir tan lejos en ello, estaríamos aquí hasta las 12. Entonces, si estamos ubicados en el Monte de los Olivos y somos conscientes, ¿qué significa que Dios te haya llamado a ti para hacer algo grande? ¿Qué significa eso en tu vida? ¿Y a qué te lleva eso? ¿A qué te mueve eso en tu vida? ¿Hasta dónde quieres llegar con Jesús y con el Espíritu Santo? ¿Qué es sentarte a la mesa? Y cómo el Espíritu Santo se está desarrollando en tu vida. Él se siente cómodo en tu interior. Él está avanzando, está tomando control de toda tu vida. Tú estás controlando tu vida y rindiéndola a Él. Todo esto tienes que tú masticarlo, meditarlo, reflexionarlo y hablar con el Padre, hablar con nuestro Dios. En tercero, lo más importante es lo que sucede en ese hogar. Dice que mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencia de nardo. ¿Se imagina? Jesús comía, dice la palabra, el griego original, que estaba como recostado a la mesa, estaba el recostado, estaban los discípulos ahí, 2 días antes de la Pascua, estaban todos y estaban íntimos. Dice Juan que también estaba Lázaro, habla que estaba Simón el leproso, habían las personas que siempre lo recibían, los íntimos. Y entra esta mujer, que algunos dicen que era la hermana de Marta, María, puede ser, no sabemos, no lo dice en este contexto. Y entra esa mujer, dice, con un frasco de alabastro. Nosotros recuerdo que trajimos un frasco una vez de alabastro. ¿Sabes lo que es el alabastro, verdad? Esa piedra bonita que hay que pulirla, que tiene como diferentes tonalidades y colores, algo precioso, una piedra decorativa. Dice que era un frasco hermoso.
No nos dice el tamaño del frasco. Dice que dentro había un perfume de nardo. Cuando la palabra especifica es porque nos dice algo. El nardo en este tiempo venía de la India, del Oriente, venían las caravanas en la ruta de la seda, venía también esta especia tan cotizada. Precisamente de allí del Oriente, recuerda cuando vinieron a Belén unos sabios de Oriente, vinieron de allá, se cree que de la zona de la India, de Babilonia, de esa zona, y trajeron oro, incienso y mirra. Usted lo sabe, ¿verdad? Hemos hablado también de los sabios de Oriente. En este caso, esta mujer trae este nardo también de Oriente que tiene toda una connotación espiritual que tampoco vamos a estar tratando el día de hoy, pero que los discípulos no llegan a entender, como a veces los creyentes no entendemos lo que el Espíritu Santo trata de hacer en nuestra vida. Por eso muchas veces tenemos problemas y lo que queremos es intentar salirnos de todas maneras de los problemas y no avanzamos, no maduramos, no progresamos en la vida. Y a veces tenemos que pararnos a pensar si estamos viendo la realidad espiritual de las cosas que nos suceden o nos apegamos solamente a las circunstancias, a lo poco que vemos. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, porque si no, vamos a seguir viendo lo que ve la gente, que si la pandemia, que si la situación, que si la economía, que si las relaciones sociales, que si esto, que si lo otro. No. Tenemos que ver más allá. Tenemos a ver qué quiere Dios hacer con nosotros en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros hogares y allí donde nos movemos. De eso se trata. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros en favor del reino, con el Espíritu Santo? Dice que esta mujer abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. La palabra griega dice ella quebró. Véalo de esta manera, ella rompió. Los frascos era como una ampolla, ¿sabe lo que es una ampolla? Que usted parte de tal, era un frasco, imagino que es quizá 1 litro, quizá 1,5 litros, quizá 2 litros, pero tenía como, la palabra a entender, como alargada a lo harto y partías por ahí para poder derramarlo. Estaba preparado para eso, para partirlo y para derramar el perfume. Normalmente se hacía ante los reyes o quizá cuando iban a embalsamar un cadáver que gastaban en cosas que valían mucho dinero para ellos. Entonces ella dice que rompe ese jarro de alabastro y comienza a derramar sobre la cabeza de Jesús ese perfume que empezó a rodar por su cabeza, y me recuerda lo que dice el salmista, que bajaba la unción por la barba de Aarón, y todo eso tiene un simbolismo, y empieza a manchar o a impregnar toda su vestidura, su cuerpo, y se queda impregnado por días de la esencia del perfume de este nardo. Increíble aquel momento. Hay un derramamiento y un aroma impregna toda aquella casa, todo aquel lugar. Es una señal física de lo que está pasando dentro de la mujer, dentro del espíritu de ella. Algo que nadie está entendiendo, solamente Jesús, que está ahí presente y que sabe todas las cosas, y esta mujer. Es lo que ya sucedía dentro de ella. Ella se había derramado por completo a Jesús. Y hay una manifestación física, esa manifestación de lo que sucede en el Espíritu. De eso se trata. Una entrega total, una rendición completa y total a Jesús y a la causa del reino. Yo imagino que cuando esta mujer se enteró de que Jesús estaba ahí en su aldea, en Betania, en la casa de Simón, que era vecino, ella fue corriendo a su casa, ella cogió lo más preciado que tenía, que era ese vaso de alabastro, lo tenía guardado por ahí, no sé si lo tenía guardado para una inversión, para el día de mañana si pasaba algo, porque era muy costoso, o quizá para cuando muriera su esposo, con el cual lo iban a enterrar, o quizá para ella misma, para algo. Lo importante es que tenía ese alabastro, y cuando se enteró que Jesús estaba allí, fue a su casa, lo tomó de donde lo tenía, entró a aquel lugar, rompe aquel frasco y derrama aquel perfume en una entrega total. Esa mujer derrama lo más grande que tiene, que no era el alabastro, el perfume, era su alma. La derrama delante de Jesús, pero eso no lo ve nadie. Lo que la gente ve es lo que se exterioriza, la señal física, que era el perfume que fluía por la cabeza de Jesús y que empezaba a impregnar todo su cuerpo. Esta mujer sabe que Jesús es lo más importante para ella. Por eso los frutos de tu vida revelan tu relación espiritual. Siempre es así.
Siempre ha sido así. Algunos que estaban a la mesa, dice la palabra, se indignaron. Recuerde, estaban solamente los discípulos y los íntimos de Jesús. Pero ellos decían, ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que regañaban a la mujer severamente. Mire, lo que está sucediendo allí no lo está entendiendo nadie. Y quizá yo quiero que usted lo entienda hoy. Porque a lo mejor lo ha leído 1000 veces pero no lo ha entendido. Y no lo va a entender de todo, pero por lo menos alguna pincelada se va a quedar. Dice que este perfume valía el costo de un trabajador medio un año. Trabajador medio en España hoy en día, ¿cuánto cobra al mes? 900 euros. Vamos a poner 900, porque estamos en Canarias. Venga, vamos a dejarlo 900. Por un año de trabajo, yo calculé, ¿sabe cuánto es eso, verdad? Si usted ahorrara esos 900 euros todos los meses por un año, usted se hubiera gastado en ese perfume 10.800 euros. Y aquella mujer llegó con aquel valor, aquella vasija de alabastro de 10.800 euros, que por cierto, estaba mirando en internet, el perfume más caro hoy del mundo vale casi 1,5 millones de euros. El perfume más caro del mundo, 1,5 millones de euros. Así que no era mucho 10.800 euros, ¿verdad? Pero usted no se va a gastar 10.800 euros en un perfume, ¿no? ¿O sí? Bueno, no lo sé. Si cobra 900 euros es un año de su vida. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y si cobra 2.000, el perfume valdría pues 24.000 euros. Pero aquella mujer no estaba pensando en precio, ni en lo que le costó. Entonces ahí están sucediendo dos cosas. Y es una de las últimas enseñanzas de Jesús. Y habla del dinero. No del dinero en sí. Habla de la actitud que las personas tenemos hacia el dinero, hacia las cosas de valor, hacia lo material. Y está hablando que eran sus discípulos los que se sorprendieron. Si hubiesen sido los fariseos, digo, lo podría entender. Pero no estaban los fariseos allí, no estaban los religiosos allí. Los discípulos empezaron a cuchillar. Mira tú lo que hizo, casi no tenemos un duro. Y ahora, con eso, hubiésemos alimentado a un montón de gente. 10.800 euros. Hubiésemos hecho un comedor social. Que hay un montón de gente pasando necesidad, pensaron ellos. Nosotros también quizá lo pensaríamos. ¿Por qué no se vendió ese dinero? Y hubiésemos, no sé, hecho 1000 cosas. ¿Qué actitud tenemos para con el dinero? Nosotros las personas. La mujer no está pensando en el valor del perfume. No está pensando en eso. La mujer está viendo el valor de Jesús. Sin embargo, los discípulos que llevan tanto tiempo con Jesús no están viendo el valor de Jesús, no están recordando las palabras que Jesús lleva meses diciéndole: vamos a Jerusalén, voy a ser entregado, voy a ser muerto, voy a hacer esto. Ellos no están viendo eso. Ellos están viendo cuánto cuesta el perfume. Sorprendente, ¿verdad? No están valorando a Jesús, están valorando perfume, y a veces nos sucede en nuestra vida. Por eso tenemos que acabar con tanta mentalidad materialista, tanta mentalidad que nos agarra y que nos mete de lleno en lo terrenal, porque Jesús quiere rescatarnos de eso para elevarnos a una rendición total donde el Espíritu Santo se pueda mover de verdad y pueda impregnar de atmósfera espiritual, de un perfume espiritual, ahí donde usted entra. Pero si usted sigue pensando en el dinero, en el duro, en las circunstancias, en lo que ve, el Espíritu Santo no puede moverse. Porque usted sigue valorando más lo terrenal que lo espiritual. Y entonces le da chance, oportunidad al enemigo. ¿Y por qué estos discípulos no entendieron? Pues lo de siempre, lo que hablábamos hace unas semanas atrás, por la dureza del corazón, por las dudas, por el apegarnos a lo material, por el agarrarnos a lo material, por ver la situación, por seguir viviendo con los ojos, cuando dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero nosotros seguimos con los ojos en plano. Y a veces sucede esto.
La necesidad de lo material nos ata más que la necesidad de Jesús. Esta mujer, que le costó un año de trabajo ese perfume, le importaba un bledo el perfume. Ella estaba viendo, porque entendió la salvación, porque estaba viendo a Jesús, y ella derrama completamente en una rendición completa, que era una muestra exteriorizada de lo que sucedía dentro de ella. Porque esas son nuestras acciones, nuestros hechos dan lugar y demuestran lo que somos por dentro como personas, o lo que llega de la revelación de Dios a nuestra vida. Dice que Juan añade, hablando de este texto, voy a leer el capítulo 12 de Juan, los versos 4 a 6, porque ya los discípulos estaban empezando a criticar a esta mujer, y se estaba contagiando esto. Dice, sin embargo, ¿lo tenemos? Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran a los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de la bolsa de los discípulos, a menudo robaba para él. ¡Ja! Tremendo esto. Esto es como el que no ofrenda ni diezma y se pone a criticar por internet o por ahí al que lo hace. Usted lo ha visto, ¿no? Dice, esto, si tú no quieres hacerlo, está bien. Si no te llega la revelación o si tú estás en tu manera de ver la vida, está bien. Pero ¿para qué estás criticando al que lo hace? Si tú no querías derramar perfume, si tú no quieres porque tú no quieres ni una gota porque es tuyo y esto está bien. Pero no te metas con lo que hace el otro, que está engrandeciendo el reino de los cielos y que está colaborando y que está llevando a cabo desde su interioridad, exteriorizando aquello. Mire, es tan importante esto que después de este acontecimiento, nada más terminar ese momento, si usted sigue leyendo lo que hemos leído, no lo vamos a leer hoy, Judas sale de allí, salió tan indignado de lo que había pasado, dice, tiraron 10.800 euros a la basura, salió tan indignado que fue a hablar con los sacerdotes aquella misma noche para vender a Jesús por 30 piezas de plata. Fíjese la atadura que es lo material, a veces en la vida de los creyentes. Casi nada. Cuando él vio aquello, cuando Judas vio aquello, y eso que Jesús no lo desenmascaró, no lo desenmascaró a Judas. Era la oportunidad para decirle, ¿qué estás diciendo, Judas? Si llevas 3 años robando, ¿te crees que yo no lo sé? Que cada vez que ponemos dinero, tú coges para ti y lo metes en tu... ¿Tú crees que yo no sé que me estás robando, todos los meses me estás robando de hace 3 años? Era la oportunidad de desenmascararlo. Sin embargo, Jesús no lo hace. Jesús no lo hace. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque Jesús nos ama. Jesús nos ama. Esta mujer podía hacer con su perfume lo que le diera la gana. ¿Porque de quién era? ¿De quién era el perfume? Esta mujer está entendiendo una realidad espiritual que a veces nos cuesta entender a nosotros. Y es el valor de lo espiritual. Jesús no consiente en que los suyos, los discípulos, juzguen a aquella mujer. Es más, da instrucciones que dice, no solamente no la van a juzgar, sino que donde ustedes vayan a predicar el Evangelio, se va a dar constancia y se va a recordar este momento, de la importancia de aquel momento en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia. Y en cada generación y en cada iglesia hay una orden de Jesús de hacerlo. Por eso yo la traigo el día de hoy como orden del Maestro. Jesús responde, déjenla paz. ¿Por qué la critican? Por hacer algo tan bueno conmigo. Mire, Jesús va a salir a defenderte cuando tú haces las cosas bien. Él te va a defender. A veces la gente no entiende lo que sucede, no entiende lo que está pasando, pero cuando tú haces las cosas correctas, Jesús te va a defender. Allí está aquella mujer y comienzan a criticarla, a decir que por qué hizo aquello, que tal, que tú, mira tú qué haces con aquel frasco, que ese dinero, que es lo otro, que si la mujer es necia para hacer eso. Mire, pero me sorprende más la actitud de la mujer. Ella no se siente ofendida. ¿Usted ve que se ofendió? Ni se va mosqueada, ni se pone a pelear con ellos, ni se pone a decirle, yo con mi dinero lo que me da la gana. No, podía habérselo dicho, ¿no? Pero no. Porque cuando uno entiende
La realidad de Dios, escúcheme esto, cuando usted entiende la realidad de Dios, cuando usted está rendido al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es lo más importante para su vida, cuando Dios es lo más importante, y usted está cerca de Él, usted tiene ese contacto con Él, no le va a importar para nada lo que digan los demás. Los demás pueden decir lo que quieran. Si usted está en la presencia de Dios, si usted sabe que Dios está con usted, si usted está haciendo las cosas correctas, si usted sabe que usted está atado en lo espiritual a Jesús, ¿qué es lo material? No es lo más importante. Que le digan lo que quieran, que piensen lo que quieran, que suceda lo que quiera. Usted está en el Espíritu Santo. Tú eres tonta, vas a dar eso, vas a dar lo otro. Ni caso. Porque usted está en una actitud de adoración y está impregnada por el mismo sacrificio que usted ha hecho, por ese aroma que ahora también llena a Jesús. Tremenda esta realidad. Fíjese, es tan tremendo esto que estamos contando hoy, que en ese momento, como le digo, esa adoración es tan profunda de esta mujer, que a pesar de que los discípulos no lo entienden, el discípulo que ya estaba tentado, no lo aguanta más y va y hace el pacto para vender a Jesús. Lo que hace la adoración, saca a la luz las cosas. Y esta mujer no dijo nada, no le dijo nada. Jesús no le dijo, tú sinvergüenza, ladrón, que eres un... No, tranquilo, yo no me meto con nadie. Se ahorcan solos, en otras palabras. ¿Me está entendiendo? Judas ya no aguantó más. Judas vio aquello y se fue. Y se fue a venderlo. Tremendo. Tremendo cuando usted se mete con el Espíritu Santo y usted tiene una rendición total al Espíritu Santo. Cuando usted tiene esa vida de entrega, ¿de qué te puedes preocupar? ¿Qué te puede preocupar en la vida cuando tú estás en la presencia del Espíritu Santo diariamente? ¿Qué te podrá ocupar cuando tú sabes que Jesús está al lado tuyo? Si tú ya lo has rendido todo a Él, lo más valioso, que no era el perfume, que es tu alma, que no es un año de trabajo, que no es el dinero, eso es una manifestación física de algo que sucede en el Espíritu, que es mucho más profundo, porque lo que se derramaba allí era el alma de la mujer, derramada, rendida a Jesús. En nuestro caso al Espíritu Santo, que es la persona que está en nosotros. Entonces, cuando tú entiendes esto, ya no valoras las cosas como las valoras cuando uno está entendiendo la vida espiritual. Porque no hay nada más valioso que el alma tuya cuando ha sido rescatada y lavada con la sangre del Cordero. Y cuando tú entiendes eso, todo lo demás pierde valor. Ya lo dijo Jesús. La perla que fue guardada, el tesoro escondido, cuando tú lo encuentras, todo lo demás no tiene tanto valor. Todo lo demás pasa a un segundo, un tercer, y lo económico a un 10º paso allá afuera. Porque sabes que Dios responde si tú lo has entregado, si tú lo has rendido. Jesús dijo, siempre habrá pobres entre ustedes. Y pueden adorarlos cuando quieran, ayudarlos, pero a mí no siempre me tendrán. Mire, no es que Jesús desprecie a los pobres, porque Jesús pasó todo su ministerio extendiéndose a los necesitados, a los pobres, ¿verdad? Desde el principio que comenzó. No es que desprecie a los pobres, sino evidencia que Dios es lo primero. Evidencia la adoración es ante todo. Evidencia que si tú no te has rendido por completo al Espíritu Santo, no vas a poder alcanzar a los pobres en la manera que Él quiere hacerlo. Porque tú puedes vender el perfume y darle de comer a 1 millón de pobres o a 1000 pobres y que coman y tengan una buena comida al día. Pero esos pobres, si no conocen de Jesús, cuando fallecen, ¿dónde están? ¿A dónde van? Pero cuando hay un acto de entrega, de rendición, Dios provee lo necesario en el Espíritu para que los pobres sean alcanzados. Es que funciona al revés de como nosotros pensamos el reino de los cielos y nos cuesta tanto entenderlo, nos cuesta tanto asumirlo, que nos agarramos a las cosas y seguimos valorando lo terrenal por encima de lo espiritual y no vemos el mover de Dios en las vidas.
Los pobres siempre estarán y siempre vamos a tener oportunidad de ayudarlos. Ya lo dijo Jesús, amar al prójimo. Pero primero, amar a Dios. Y cuando Dios es lo primero, no te va a faltar nada. No te va a faltar para extenderte a otro. El creyente, que Dios es lo primero, siempre, siempre, siempre tiene para dar. Siempre. Y cuando no tengas para dar, vas a ser como Pedro y Juan cuando iban por camino del templo y dijeron, ¡ay! Hoy no tenemos. ¿Tú tienes algo, Juan? No tenemos ni oro ni plata. Hoy no tenemos, hoy no te puedo dar una monedita. Y como no tengo una monedita, te voy a dar algo más grande. En el nombre de Jesús, levántate. Pero ¿se da usted cuenta cómo se mueve el reino de los cielos? Es que si usted lo piensa así hoy, pues mejor no tener plata. ¿O no? Porque si hubiesen tenido una moneda, le dan la moneda y siguen. Un billete de 500, toma un billete de 500 y siguen. Ay, si entendiéramos la realidad espiritual de todas las cosas. ¿Y qué es lo más valioso? No te va a faltar cuando tú has tenido un encuentro con Dios y una rendición completa al Espíritu Santo. Te vas a tener de sobra para dar abundantemente y para dar lo que nadie puede dar, aquello que viene del poder del Espíritu Santo, a extender el reino como Jesús nos enseñó. Mire, Jesús dice, esta mujer hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro, para mi sepultura. Ustedes están viendo 10.800 euros tirados por los suelos, pero no están viendo la connotación espiritual, no están viendo lo que está sucediendo en el reino de los cielos, no están viendo lo que está pasando, porque estaban limitados. No podemos estar limitados con lo que Dios quiere hacer en esta tierra. No puedes seguir con los ojos cerrados, entendiendo la palabra, avivamiento. Tiene que despertar algo dentro de tus ojos, dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Tiene que palpitar tu corazón. Cosas tienen que suceder. Y si no están sucediendo, vas a tener que ir delante de Dios y de verdad rendirte y decirte, lo siento, Señor. Arrepentirte y decir, lo siento, Señor. ¿A qué me estoy agarrando tanto que no me estoy agarrando a ti? ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no veo el mover de Dios? ¿Por qué? Porque estás agarrado a lo material, estás agarrado a lo físico. Sigues viendo tus problemas, sigues viendo tu incompetencia, tus limitaciones, tus historias. Sigues agarrado a eso. Sigues como los discípulos viendo que allá hay una mujer que está tirando el dinero por la basura. Pero no se está dando. Y Jesús fue tajante. ¿Cuánto podemos hacer nosotros? Jesús dice, esta mujer hizo lo que pudo. ¿Y qué pudo hacer? Lo que ni siquiera habían hecho sus discípulos. Ungir al Maestro para la sepultura. No solamente lo que está sucediendo ahí, sino que los ángeles que estaban pendientes de todo lo que estaba sucediendo, ve que hay una mujer que no es ninguno de sus discípulos, que está derramando algo. Tremendas mujeres que entienden esto. Ungió, dice, el cuerpo de Jesús. ¿Usted sabe cuál es el cuerpo de Cristo hoy, no? Dice la palabra que es la iglesia, pero eso es otro mensaje. Les digo la verdad, dijo Jesús. En cualquier lugar del mundo se predique la buena semilla, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Si usted ha entendido la buena noticia, usted va a recordar esto. La buena noticia, la salvación, el tener una relación con Dios y con el Espíritu Santo, que se nos ha sido abierto a nosotros, que no lo merecíamos, que somos pecadores o hemos sido pecadores, que ahora podemos tener la persona del Espíritu Santo. Eso los tiene que llevar a una entrega, a una rendición total a la persona del Espíritu Santo. Y si no nos estamos llevando a eso, si no estamos caminando cada día más a rendirlos más en ello,
tendrá que usted que mirarse al espejo y pensar cuál es su cristianismo, cuál es nuestro cristianismo. Si usted sigue agarrándose a las cosas, si usted sigue pensando que me falta por aquí, que me falta por allá, si usted sigue pensando que no, esto es mío, usted va a tener que replantearse muchas cosas en su interior, y cuando entienda qué es la salvación, qué es la eternidad, quién pagó el precio, cuál es el valor de las cosas, cuál es el valor de Jesús, entonces las cosas van a dejar de tener el valor que usted cree que tienen. Y usted va a decir, no, yo me apunto a esto, yo me comprometo con esto, yo voy con esto, yo lucho por esto. No, no importa lo que diga la demás, porque yo entiendo, comienzo a entender ahora qué significa esto, qué significa la salvación, cuál es la buena noticia, qué es el Evangelio, quién es el Espíritu Santo. Y yo quiero más, yo necesito más, yo anhelo más. Y para rendirte más, tienes que morir más a ti mismo. Tienes que morir más a tus propios deseos, tienes que morir más a tu condición, tienes que morir más a tus anhelos y apegos, porque si no mueres a tus apegos, el Espíritu Santo no puede hacerlo. El Espíritu Santo no mata a nadie. Necesitamos rendirnos a su presencia. Y eso va a demostrar con hechos, con acciones, con realidades de vida, como con esta mujer. Eso va a hacer que delante de otras personas sucedan cosas en su vida que la gente no va a entender, pero que van a cambiar el ambiente espiritual, que van a cambiar la atmósfera. Por eso también es mi intención llegar a ese punto y trabajo en mi vida para ir avanzando más en esto, para desapegarme más de mis cosas y apegarme más a las cosas de Cristo, a las cosas del reino y al Espíritu Santo. De eso se trata, eso nos lleva y marca la ruta y el timón fijo del despertar y del avivamiento. Por eso decía mi esposa que es como una espada que sale. El enemigo sabe que si tú entiendes esta verdad, si tú te empiezas a desapegar de cosas, de historias, de razones, de pensamientos, te empiezas a desapegar, el enemigo pierde el control de tu vida. Por eso no va a querer que te desapegues. Va a decir, no, sí, eso suena bonito, pero el perfume es tuyo, el perfume es tuyo. Porque es un año de trabajo. Y encima para tirarlo al suelo. Qué ingenuos que muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Rendición incondicional al Espíritu Santo. Entonces, creo que tú hoy, que has sido convocado aquí y has venido, tienes que reflexionar en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo estás viviendo en tu vida, en qué tiempo espiritual y cómo estás viviendo este tiempo. Si Dios te dice que tiene que haber una entrega, que tiene que haber una rendición, que busques de su presencia, que clames por ese fuego, que anheles el fuego del Espíritu Santo, que Él quiere hacer algo en esta tierra y tú lo recibes, tú tienes que entender y decir, bueno, quizás estoy siendo como los discípulos que no entendían lo que estaba sucediendo de verdad en aquel lugar. Entonces, Padre, enséñame, ayúdame, quiero quebrar el vaso de alabastro. Quiero quebrar el vaso de alabastro. ¿Me están entendiendo? No se vaya a cortar la cabeza ahora, claro. Quiero quebrar. Y que un perfume de nardo puro, costoso, valioso, comience a generar en mi vida un perfume que avance. Y el día de mañana otras personas van a ver aquello. Y aunque no lo entiendan, el Señor va a obrar en ellos. Porque usted se ha derramado. Ojo que lo estoy diciendo, ¿verdad? La mujer no se defendió. La mujer le dijo, usted no entiende, usted no sabe lo que está haciendo. No. Porque cuando tú estás metido con el Espíritu Santo, y cuando tengas que hablar, cae una espada de fuego en tu boca y vas a ver tú. Uy. Pero Dios quiere hacerlo. Dios quiere tratarnos, Dios quiere ayudarnos a que formemos parte de esto que Dios está haciendo. Y que demos testimonio a otros de que Jesús es real y que las cosas se cumplen y el tiempo se acerca y que Dios cuenta con nosotros. ¿Lo cree? Póngase en pie conmigo hoy.